Qué bueno encontrarnos aquí nuevamente. Ya estamos trabajando, estudiando, ¿no? La parte correspondiente a los data flows. En esta primera entrega vamos a estudiar la primera transformación que se llama aggregate, que no es más que un componente que nos va a permitir realizar operaciones agregadas sobre un conjunto de datos. Si has utilizado Transact SQL o PL/SQL, tiene la misma lógica que el group by con todos sus operandos de agregar datos como el sum, el average, el count distinct, el valor máximo y el valor mínimo, entre otros, ¿no? Como contiene la cláusula group by, el componente como tal, nos va a permitir agrupar esos resultados por una o varias columnas en específico. Para el caso de los valores nulos, y en esto sí es importante que pongas mucha atención, Integration Services le va a dar un tratamiento tal cual se lo daría a través del motor del engine de SQL Server. De acuerdo, esto significa lo siguiente. Por favor, toma nota y que no se te olvide para futuros trabajos al respecto. En el caso del group by, los valores nulos son tratados como otra columna. Es decir, si tú tienes en tu columna agrupada n cantidad de valores nulos y estás haciendo un count, el resultado de tu consulta te va a mostrar ese null con la cantidad correspondiente de presencia que tiene en esa tabla o en el resultado de esa consulta. En el caso del count, cuando estamos utilizando el nombre de la columna o un count distinct sobre un nombre de una columna también, los nulos son totalmente ignorados y excluidos del resultado final. O sea, SQL Integration Services no te va a contar esos valores siempre que estemos haciendo el count de una columna en específico. Cuando estamos haciendo en cambio un count asterisco, o sea, de todas las filas de mi dataset, de mi tabla, todas las filas son contadas, incluyendo los valores nulos. ¿De acuerdo? Como ese tema es muy importante que lo tengamos claro y totalmente aprendido, he preparado acá una tablita que voy a llenar con una serie de valores dentro de los que tengo nulos, textos, ¿verdad? Y valores numéricos para identificar cada fila. En este caso lo puse autoincremento. Vamos a ejecutar esa consulta, se llama temp la tabla e inserta 8 filas en total. Si realizo la primera consulta contando lo que les decía con el asterisco, me va a contar naturalmente las 8 filas que he insertado, porque en el caso del asterisco no tiene ninguna exclusión para los valores nulos, no los excluye. Cuando estamos contando en cambio por una columna, vamos a utilizar la columna valor, haciendo un count de valor. Los valores nulos sí son excluidos. Fíjate como aquí en el resultado me está diciendo que solamente encontró 6 filas, cuando insertamos ciertamente 8, pero 2 de ellas sí tienen ya por defecto almacenado el valor nulo. Por tanto, no son tomadas en cuenta para nuestro count. Eso mismo sucede cuando estamos utilizando el componente aggregate. Tal cual. Es la misma regla. Bien. Para ilustrar lo explicado con un ejemplo, voy a primero a eliminar la tabla que recién creamos porque su único objetivo era ilustrar un poco la explicación. Y vamos a crear dos tablas. Vamos a hacer un ETL que me va a insertar valores agregados en dos tablas distintas. En la primera de ellas me va a agregar el promedio del peso en kilogramos de cada jugador dentro de nuestra tabla FIFA, agrupado por su pie de preferencia. En la segunda tabla, jugadores por nacionalidades, vamos a insertar la nacionalidad
que encontremos en la tabla FIFA y la cantidad de jugadores de esa nacionalidad. Eso lo podemos hacer perfectamente con un query, pero en este caso, como estamos estudiando Integration Services, vamos a proceder a realizar el ejemplo desde ya. Como de esperarse, y para ganar un poco de tiempo, ya tengo un ETL acá totalmente en blanco con el nombre del componente que estamos trabajando, y de paso aproveché para agregar la conexión a la base de datos que hemos estado utilizando desde el inicio del curso. Ya creamos nuestra tabla, entonces vamos a empezar con una tarea para ejecutar código de SQL, de Transact SQL. En este caso vamos a seleccionar la conexión rapidito, ¿no? Es una tarea que ya estamos acostumbrados a realizar y vamos simplemente a agregar acá, no le vamos a cambiar el result set, dos instrucciones de eliminación de registros o truncate. Si lo copio y lo pego en el management, van a ver que son dos instrucciones para dejar las tablas totalmente limpias. Hago clic en el botón OK y con esto ya tengo configurado mi primer paso. Antes de proceder con el siguiente paso, con el siguiente componente, vamos a cambiar, como ya es costumbre, el nombre al componente que ya habíamos configurado. Como próxima opción vamos a utilizar un componente Dataflow que vamos a enlazar con el primero que creamos, y a este Dataflow vamos simplemente a renombrarlo por el texto valores agregados para que haga alusión a lo que realmente está haciendo, y dentro de este vamos a añadir un OLEDB source, ¿verdad? Como el objeto que hemos venido utilizando en otros ejemplitos que hemos desarrollado, OLEDB Data Source. Este componente lo vamos a poner, como de costumbre, a leer ya de la base de datos SSIS, y la tabla que vamos a seleccionar inicialmente es aquella que llamamos FIFA. Todo lo demás se queda totalmente igual, aceptamos. Si queremos naturalmente cambiar el nombre al origen de datos, podemos hacerlo, debemos hacerlo, realmente debe convertirse en nosotros una costumbre hacer este tipo de cambios. Luego de agregado ya mi componente, OLEDB Data Source, y totalmente configurado apuntando hacia la tabla FIFA, como siguiente opción voy a utilizar un transformation que está aquí dentro de los componentes comunes en el primer lugar y que se llama aggregate. Ya conversamos cuáles son las bondades que nos permite realizar este, por tanto vamos a proceder inmediatamente a configurar. Como de esperarse, ya que creamos dos tablas, aquí vamos a tener de igual forma dos valores agregados o dos conjuntos de datos agregados. Por tanto, debo hacer clic necesariamente sobre la opción Advanced para poder agregar más de una salida o de un output a mi control, que en este caso se llama Aggregate. A la primera salida de ella la vamos a renombrar y le vamos a poner el nombre promedio en peso o promedio peso, como ustedes prefieran. Una vez estoy aquí colocada ya, o sea, tengo esta opción seleccionada, mi primer output, mi primera salida, lo próximo que buscaré es la columna por la cual yo voy a agrupar. En el caso de este set de datos, va a ser por aquella que llamamos pie preferido. Adicional a eso, debemos también elegir la columna por la cual vamos a realizar el cálculo. Recordamos que íbamos a calcular el peso promedio por pie preferido. Entonces, elijo mi columna, peso en kilogramos, y aquí todo lo que debo hacer es seleccionar cuál es la operación que voy a realizar sobre esa columna. Para agregar la siguiente salida, mi siguiente output, habíamos quedado que íbamos a calcular
la cantidad de jugadores por países, ¿cierto? Entonces, la columna nuestra, en este caso, es la que llamamos nacionalidad. Realmente el cálculo va a ser la cantidad de jugadores por nacionalidad, no por país. Y por defecto ya Integration Services entiende que como es una columna de tipo texto, por ella es que vamos a agrupar. Nuestro siguiente valor a elegir, como de esperarse, es una columna por la cual podamos contar. Entonces vamos aquí a agregar el ID, que es una columna entera, el cálculo se va a hacer bastante rapidito, y le agregamos la operación que vamos a realizar sobre esto, que en este caso es count. Ya con todo esto tenemos el componente aggregate debidamente configurado, ¿no? Para finalizar, vamos a tener dos destinos de tipo LDB también, al igual que el origen, para reutilizar la conexión que tenemos acá. Entonces, dentro de mi destination, voy a ubicar aquí aquella que se llama OLEDB Destination. Puedo copiar y pegar, después que le configure la conexión, como de esperarse. Aquí me está pidiendo elegir cuál es el output que va a alimentar ese OLEDB Destination que yo acabo de agregar acá. Vamos a iniciar, vamos a empezar por el promedio en peso, ¿verdad? De cada jugador. Hacemos clic sobre el botón seleccionar. Acá se nos agrega un texto que nos indica cuál es el flujo que viene a través de esta línea y que termina en este destino. Si procedemos a configurar, vamos a peso promedio por pie favorito como nombre. Lo próximo que haré es pasar a configurar mi OLEDB Destination. Como únicamente tengo una sola conexión, Integration Services asume que es la que voy a estar utilizando y la selecciona por defecto. El siguiente paso es seleccionar hacia dónde voy yo a elegir los promedios que voy a calcular dentro de mi componente aggregate. Procedo, como ya sabemos, a mapear aquellas columnas que tengo en el origen y que voy a insertar en el destino. Para lograr eso, como les había explicado en ocasiones anteriores, puedo arrastrar la columna hacia su destino o seleccionarla en esta área. En el caso hipotético de que se llamen de igual forma tanto en el origen como en el destino, puedo perfectamente hacer un clic derecho y seleccionar la última opción que me dice que mapee los nombres de acuerdo a que mapee las columnas, perdón, de acuerdo a sus nombres. Ya tengo todo configurado. Lo siguiente que haré para nuestro segundo flujo es agregar otra OLEDB Destination, que le vamos a cambiar el nombre por la acción que realiza, jugadores por nacionalidades, rapidito, para luego proceder a configurarle su destino y el flujo desde el cual se va a alimentar. Para eso, arrastro mi flechita, como ya solamente me queda un flujo por configurar, Integration Services asume que es jugadores por países. Y lo próximo a hacer es, finalmente, agregar nuestra tabla, jugadores por nacionalidades, hacer el mapeo final y esta columna, ID, que es la que está almacenando la cantidad, enlazarla con la columna de destino. Como vimos en este componente, tengo acá en mi input, en este caso, ¿verdad? Una columna de nombre ID. Eso sucede porque básicamente yo aquí seleccioné la columna en el segundo flujo, seleccioné la columna para hacerle un count y por defecto Integration Services me dice a mí que por defecto se va a llamar igual que su origen, pero podemos perfectamente cambiarle el nombre, en este caso vamos a ponerle cantidad, y de esa forma trabajamos de una manera más clara y entendible para un futuro al momento de dar mantenimiento. Hacemos clic en el botón OK o aceptar
y vemos que ya nuestro ETL está debidamente configurado. Una vez renombrada la columna, podemos entrar y validar que ciertamente Integration Services fue lo suficientemente inteligente para renombrarla ya acá también y de hecho dejar el mapping justo como lo habíamos configurado anteriormente. Previo a la ejecución de nuestro ETL, tengo ya aquí preparadas dos consultas Transat para asegurarnos que ciertamente en las tablas de destino no tenemos ningún valor almacenado, no tenemos registros. Entonces, una vez vayamos acá a nuestro ETL, lo ejecutamos, vemos que se ejecutó de manera correcta, procesó dos flujos en diversas direcciones y los almacenó en su destino final. Paso a ejecutar nuevamente las consultas y vemos que si los datos están almacenados como es de esperarse. Hay un tip muy importante cuando estamos utilizando Integration Services del lado del Data Flow, donde podemos ejecutar un paso en particular simplemente seleccionando el mismo y haciéndole clic a ejecutar. Imaginemos que quiero eliminar el contenido de las tablas que utilicé de destino y ese delete que ya tengo acá configurado lo puedo ejecutar simplemente haciendo un clic derecho sobre el componente y presionando la opción Execute Task. Esperemos que concluya, confirmamos y efectivamente la eliminación ocurrió como era de esperarse. Recuerda descargar los ejemplos y practicarlos. Es importante que tengas claro que no es tanto lo que me puedas escuchar o la cantidad de tiempo que le dediques a mis videos. Aquí lo importante es que te puedas sentar, repasar lo aprendido y asegurarte de que ciertamente lo conoces y eres capaz de implementarlo ya a nivel profesional. Hasta una próxima.